Bienvenido a esta 10ª lección de el paquete EWS0131. En esta 10ª lección vamos a trabajar con el tema módulo MBTL. Este módulo sirve para dimensionar circuitos alimentadores y derivados en situaciones de tensión alterna. Como podrá observar, este módulo tendrá bastante parecido al módulo MBTCU que se vio en la lección anterior. De esta manera, este módulo trabaja prácticamente los mismos parámetros. Usted puede alternar el uso de este módulo y del módulo MBTCU para realizar el dimensionamiento de circuitos alimentadores y derivados. De esta manera, el módulo MBTL realiza el dimensionamiento a partir del calibre 6AWG, de acuerdo a la norma oficial mexicana. Y en el caso del módulo MBTCU, el dimensionamiento parte a partir del calibre 14AWG. Finalmente, los módulos MBTCU y MBTL coinciden con el conductor final de la lista de la base de datos, que sería el 1000 KCM. De esta forma puede apreciar que prácticamente el módulo MBTL trabaja los mismos parámetros. No debe de olvidar que los parámetros son las variables internas que trabaja particularmente el módulo MBTL. De esta manera, los argumentos son los valores o magnitudes que se ingresan y son asignados a estos parámetros como tal. Entonces es una relación estrecha entre parámetros y argumentos. No olvide que los parámetros son las variables internas de un módulo en particular, hablando del módulo MBTL. Y en el caso de los valores, en el lenguaje de programación Python se le conocen como argumentos. Y estos valores o argumentos o magnitudes se ingresan, en este caso, al módulo MBTL, y posteriormente estos valores son asignados a los parámetros que estoy mostrando aquí en pantalla. Por lo tanto, para poder utilizar adecuadamente el módulo MBTL es necesario importarlo con la instrucción básica de importación. Del paquete vamos a importar el módulo MBTL. No obstante, usted puede importar también el módulo MBTCU o también puede importar particularmente todos los módulos que utiliza el paquete EWS, implementando el asterisco en vez del nombre del módulo que desea importar. Ahora bien, en la segunda línea se muestra particularmente los parámetros con los cuales trabaja el módulo MBTL y podrá apreciar que son particularmente los mismos parámetros con los cuales trabaja el módulo MBTCU. No debe de olvidar que un parámetro es una variable interna del módulo, y tampoco debo de olvidar que un argumento es la magnitud o valor que se le asigna a ese parámetro. De esta manera, para poder esclarecer el uso de estos 16 parámetros para poder realizar un dimensionamiento adecuado, será necesario ver cada uno de estos parámetros en esta presentación. Por tanto, vamos a empezar en este momento con algo más dinámico para obtener un aprendizaje más conciso del uso de este módulo como tal. Entonces voy a partir del ejemplo número 1. El ejemplo número 1 es el mismo que se vio en la lección anterior. Y también el ejemplo número 2. Lo único que va a cambiar es particularmente el dimensionamiento del material conductor, que en este caso sería de material aluminio. Vamos a utilizar Colaboratory para trabajar este dimensionamiento de ejemplo 1 y 2. Por tanto, voy a partir del ejemplo. Antes de ir parámetro por parámetro, vamos a utilizar el mismo ejemplo de la lección anterior para realizar el dimensionamiento de el circuito alimentador o derivado, sea el caso, partiendo con el módulo MBTL. Este ejemplo número 1 y este ejemplo número 2 se vieron en la lección anterior. Entonces vamos a necesitar ahora dimensionar un conductor de material aluminio utilizando el módulo MBTL. Por lo tanto, muestro las instrucciones básicas, ya sea de llamado e invocación del módulo, y vamos a utilizar de esta manera Colaboratory para realizar el ejemplo 1 y 2 que fueron abarcados o vistos en la lección anterior. Voy a iniciar con la instalación del paquete. En este momento yo sé que la última versión es la 0131. Esperamos un momento para que se realice la instalación y vamos a necesitar estructurar la información para poderla
para poderla ingresar al módulo MBTL. Ya instalado el paquete, vamos a requerir hacer lectura de este ejemplo número 1 que se encuentra también en la diapositiva. En una instalación eléctrica se tiene un equipo que consume 1620 watts. A partir de esta primera lectura se puede apreciar que es un circuito derivado. La carga es de 1620 watts con un factor de potencia de 0.9. Este equipo se encuentra ubicado a una distancia de 20 metros, debe ser un promedio, de la fuente de alimentación y requiere una tensión de 127 voltios. Por tanto, la distancia es definitiva, de un punto A a un punto B, y requiere una tensión de 127 de un sistema monofásico de una fase de 2 hilos. La instalación se encuentra a una temperatura ambiente promedio, en este caso, o una temperatura máxima anual de 40 grados centígrados, y se utiliza una tubería de acero para albergar o proteger estos conductores. Vamos a utilizar entonces la instrucción del llamado y la importación del módulo MBTL que muestro en esta presentación. Vamos a iniciar con el llamado del módulo MBTL. Del paquete, en este caso del paquete, vamos a importar en este momento el módulo MBTL. También voy a importar el módulo MBTCU que fue visto en la lección anterior. Ya realizado esto, en una segunda línea hago la invocación o el llamado del módulo MBTL. Abro y cierro paréntesis para poder observar los parámetros con los cuales trabaja este módulo. En este momento me paso a la diapositiva para ir parámetro por parámetro para poder utilizar adecuadamente este módulo y llenar lo solicitado por este módulo a través de lo que me está informando el ejemplo número 1. Primero vamos a empezar con el parámetro BF, que es la tensión de fase a neutro dada en voltios. En este caso, el ejemplo 1 tiene una tensión de 127 de fase a neutro. Colocamos este primer argumento o valor o magnitud que va a ser asignado al parámetro BF. No debe de olvidar que las unidades de esta magnitud es en voltios. Posteriormente es necesario ingresar la tensión de línea en voltios. No debe de olvidar que si tiene la tensión de fase puede obtener la tensión de línea de acuerdo a la configuración, ya sea delta o estrella. En este momento vamos a requerir multiplicar por raíz, en este caso de 3, 127. Si usted en este momento hace la multiplicación de 127 por raíz de 3, le va a dar como resultado 220, que sería la tensión de línea que va a ser asignada al parámetro BL, y esta magnitud debe estar también en voltios. El tercer parámetro es la corriente nominal. Esta corriente es en amperios y en este caso la magnitud o valor se asigna al parámetro IN. En este caso vamos a requerir calcular de hecho la corriente. Por tanto, en este momento se calcula la corriente con la fórmula de potencia básica. Tenemos 1620 partido del producto de la tensión de fase por el factor de potencia. Esta sería la corriente que debemos de aplicar en este momento. Hago la impresión de la variable y esta corriente es de 14.17. Voy a colocar en este momento aquí 14.17. Podemos redondear, lo dejamos así con 14.17. Es la corriente nominal del circuito, en este caso, que consume 1620 watts. Inmediatamente el cuarto parámetro que se desea ingresar y que se debe de ingresar es el número de conductores por fase. Como es un circuito que consume una cantidad mínima de corriente, se puede utilizar un conductor por fase en este cuarto parámetro. No olvidemos colocar la coma después de ingresar una magnitud o valor que a fin de cuentas se asigna a la variable interna de este módulo, conocida como parámetro.
Por lo tanto, ya en este momento he ingresado el número de conductores por fase, un conductor por fase. Voy a ingresar también la longitud del circuito, que sería particularmente el quinto parámetro. La longitud del circuito debe de ingresarse en metros. En este caso, el parámetro L va a albergar esa magnitud dada en metros. De esta manera, la longitud que se ingresa puede ser de un punto A un punto B. Por ejemplo, puede ser desde el interruptor hasta la carga o desde el punto de alimentación hasta el tablero principal. No debe de olvidar que la distancia que se debe de ingresar debe estar en metros. En este ejemplo número 1 que se utilizó en la lección anterior, esta distancia es de 20 metros. Únicamente se ingresan magnitudes. Posteriormente es necesario indicar el factor de agrupamiento. De acuerdo a la norma oficial mexicana, si albergamos de 1 a 3, vamos a colocar 1.0. Y en la presentación, el sexto parámetro sería este factor de agrupamiento. No debe de olvidar que el factor de agrupamiento es adimensional. Va de 1 a 3 conductores, de 4 a 6, etcétera, etcétera. Por tanto, el factor de agrupamiento máximo y mínimo que podemos utilizar en una instalación, el máximo es 1.0 y el mínimo es 0.7. Más abajo de esta última magnitud causaría una gran degradación. Y cabe también destacar que las tuberías conduit estarían bastante saturadas. No debe olvidar esta parte importante. Un factor de agrupamiento inferior a 0.7 causa bastante degradación, más si existen circuitos múltiples que se encuentren activos. El séptimo parámetro a considerar es el tipo de tubería. En el ejemplo aparece una tubería de acero. Vamos a colocar únicamente la opción número 3. Por tanto, para seleccionar la tubería de acero, coloca el número 3 entero. Me paso a colaboratorio. Coloco el número 3 para seleccionar la tubería de acero. Inmediatamente es necesario indicar la temperatura ambiente donde se va a desarrollar esta instalación, o en este caso el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Posteriormente es necesario ingresar la temperatura ambiente. Esta debe estar en grados centígrados. En el ejemplo aparecen 40 grados centígrados. Es necesario consultar las páginas del clima o del tiempo para poder corroborar esta temperatura máxima anual. Ahora bien, ya se tiene la temperatura ambiente, será necesario ingresar también la pérdida de tensión porcentual de diseño. En este caso ya hemos ingresado el séptimo parámetro y el octavo. El octavo sería la temperatura ambiente. El noveno parámetro en este caso sería la pérdida de tensión de diseño. Dentro de la norma oficial mexicana se encuentran los porcentajes de 1, 2 y 3%. No debe de olvidar que si maneja un sistema, por ejemplo, trifásico, este porcentaje cambia como tal. Cabe destacar que el porcentaje del 3% hace referencia a un circuito monofásico. En este momento voy a ingresar el noveno parámetro. Ya hemos ingresado bastantes parámetros por el momento. En este caso, el siguiente parámetro, como había comentado, es la pérdida porcentual de tensión. En este caso, de diseño. 3%, únicamente coloca 3. Posteriormente será necesario ingresar el décimo parámetro, que sería el sistema de alimentación. Podemos partir de un sistema monofásico o de un sistema trifásico. Y a partir de estos sistemas seleccionar una categoría en específico, que particularmente sería una subcategoría. Vamos a observar que se tiene un sistema monofásico de una fase 2 hilos, un sistema de fase dividida, un sistema trifásico de 3 fases 3 hilos y un sistema trifásico de 3 fases 4 hilos. Por lo tanto, tenemos dos vertientes, monofásico y trifásico, y podemos seleccionar
2 opciones para el sistema monofásico y 2 opciones para el sistema trifásico. De esta manera vamos a seleccionar el sistema de una fase de oscilos ingresando el número 1. En este momento ya hemos llegado a ingresar 10 parámetros esenciales. Por lo tanto, vamos con el onceavo, que sería el factor de potencia. Ese factor de potencia en el ejemplo aparece con magnitud de 0.9. No debe de olvidar que este factor de potencia pertenece a la carga. También será necesario ingresar el doceavo parámetro, que sería la opción para visualizar los resultados. Se tiene el formato tabla y el formato lista. El formato tabla es para visualizar de forma estética los resultados, y el formato lista se utiliza particularmente para exportar hacia otro módulo o exportar los resultados, por ejemplo, a una hoja de cálculo. Entonces vamos a utilizar la opción 1. En este caso, la forma de visualizar los resultados sería 1. Posteriormente, el treceavo parámetro sería el factor de sobrecorriente. Se ingresa este factor con magnitud de 1.0. Posteriormente será necesario ingresar el catorceavo parámetro, que es la temperatura de operación del conductor. De acuerdo a la norma oficial mexicana, si el circuito no rebasa los 100 amperios, vamos a colocar 60 grados centígrados. Únicamente se ingresa la magnitud, dando por hecho que esta magnitud se encuentra en grados centígrados. Finalmente, el quinceavo y 16avo parámetro son los factores de capacidad para el dispositivo de protección y para el conductor. De acuerdo a la norma oficial mexicana, es necesario ingresar 1.25 si es un circuito dedicado. Si es un circuito no dedicado, particularmente vamos a trabajarlos con magnitud de 1.0 estos factores. En este momento realizo el dimensionamiento y puede observar que el calibre adecuado en este momento sería el calibre 6AWG. El primer conductor que da como bueno es el que se debe seleccionar. Si regresamos a la diapositiva, podemos observar este ejemplo número 1 y también puedo apreciar que es el mismo ejemplo que se abordó en la lección anterior. De esta manera vamos a necesitar particularmente ver el resultado. Tenemos el cálculo de la corriente eléctrica, también se tiene las instrucciones para realizar dicho dimensionamiento. Entonces, particularmente podemos apreciar que hemos llegado a una solución satisfactoria. Como había comentado, el módulo MBTL trabaja con los mismos parámetros que el módulo MBTCU. Por lo tanto, puede hacer el cambio en este momento para realizar también el dimensionamiento con conductores de material cobre. Y en este caso, le arroja como conductor bueno el calibre número 12. No debe de olvidar que debe seleccionar la columna de acuerdo al sistema aplicado. Por ejemplo, si estamos trabajando con el calibre 12, la constante K del sistema sería para el sistema monofásico de una fase de oscilos. También la temperatura de operación del conductor sería 20 amperios. En condiciones normales, la pérdida de tensión sería la que se muestra en esta columna para el sistema monofásico, y también es necesario observar la capacidad de corriente o ampacidad ajustada de acuerdo a las características de este ejemplo. Entonces, en este momento se observa que la capacidad de corriente pasa de 20 a 16.32 amperios de acuerdo a la información que se está proporcionando. De esta manera podemos aplicar el conductor 12 en material cobre, y también se puede aplicar en este contexto un conductor de material aluminio de calibre 6, que es bastante sobredimensionado. No debe de olvidar que particularmente los conductores de aluminio se utilizan particularmente para circuitos alimentadores. Ahora bien, vamos a pasar en este momento al ejemplo número 2. En este caso, el ejemplo número 2 es el mismo que se abordó en la lección anterior. Ahora bien,
Vamos a partir de la solución para ahorrar un poco de tiempo en este dimensionamiento. Vamos a empezar con el uso de estas dos instrucciones. Aquí en este momento las voy a pegar aquí. Y vamos a necesitar ingresar la información como aparece aquí en pantalla. En este caso se realiza la importación de estos dos módulos para corroborar los resultados y también será necesario adecuar las magnitudes o valores que serán asignados a los parámetros. Empezamos, como había comentado, de forma muy rápida con la tensión. En este caso, la tensión de fase. Como el ejemplo número 2 está dando una tensión de línea, será necesario obtener la tensión de fase. Vamos a partir 220 entre raíz de 3. Y esto trae como resultado 127. Vamos a colocar la tensión de fase y la tensión de línea. También puede apreciar que aparece dentro de Colaboratory este pequeño cuadro emergente donde se muestran los parámetros que requiere el módulo MBTL y cualquier tipo de módulo trabajado con el paquete EWS0131. En este momento ingresó la corriente, aquí ya la tengo calculada. Sería una corriente de 49.57 amperios. También será necesario indicar el número de conductores. Es una corriente bastante pequeña, entonces utilizamos un conductor por fase. También será necesario ingresar la longitud del circuito. Nos indica el ejemplo 2, 37 metros, que puede ser desde el interruptor principal hasta donde se encuentra la carga o desde un tablero de alimentación hacia otro tablero como tal. Entonces vamos a necesitar colocar esa distancia en metros. Como el circuito es único, vamos a utilizar también un factor de agrupamiento de 1.0. Este lo obtiene en la norma oficial mexicana. También será necesario, en este caso, ingresar el tipo de tubería. El tipo de tubería es de acero. En este caso es la opción número 3, la adecuada. La temperatura ambiente de este ejemplo es de 35 grados centígrados. También será necesario indicar la pérdida porcentual de tensión de diseño, 3% de acuerdo a la norma oficial mexicana. Y de esta manera es necesario indicar también el sistema de alimentación, que es un sistema trifásico de 3 fases, 4 hilos. La opción número 4 es adecuada. Se puede basar de hecho en la presentación. También será necesario indicar el factor de potencia. En este ejemplo es de 0.9. Vamos a colocar en este momento el factor de potencia de 0.9. También es necesario indicar el modo de visualizar los resultados, 1 para tabla, 2 para lista. El factor de sobrecorriente vamos a colocar 1.0. Esta instalación o circuito no va a crecer en el futuro. También será necesario indicar la temperatura de operación del conductor. Como no rebasa los 100 amperios, vamos a colocar 60 grados. Si llegara a rebasar los 100 amperios, es necesario colocar 75. También será necesario colocar los factores del conductor y del interruptor. En este caso, como es un circuito dedicado, 1.25 y 1.25 para cada uno de estos factores. Ahora bien, en este momento ejecuto esta instrucción. Podemos observar que tenemos aquí un pequeño error. En vez de coma, coloqué punto. Colocamos la coma adecuadamente, ejecuto y en este momento puede apreciar que el conductor adecuado para esta instalación es el calibre 2AWG. Cabe destacar que particularmente en este dimensionamiento podemos utilizar una protección de 70. Entonces vamos a requerir un conductor 2AWG de material aluminio. En el caso de material cobre únicamente hace el cambio del nombre del módulo y obtendría, por ejemplo, un calibre número 4. Ahora bien, regresando al conductor de aluminio, vamos a analizar los resultados. Ejecuto esta instrucción y en este caso el calibre que acabo de seleccionar sería el calibre 2 AWG. Por tanto, el calibre 2 AWG es el considerado para esta instalación. Cabe destacar que la pérdida de tensión
es de 1.306%. También es necesario observar que la amposidad del conductor es de 75 en condiciones normales, ya con factores de ajuste esta capacidad de corriente es de 68.47. Por otra parte, la constante de dimensionamiento K es igual a 6.3839. Finalmente, podemos apreciar que el interruptor para esta instalación es de 70 amperios. Por lo tanto, vamos a implementar un interruptor de 3 polos por 70 amperios, porque se está trabajando un sistema trifásico de 3 fases, 4 hilos. El cuarto hilo sería el neutro, quedando asimilado o quedando implícito el conductor de puesta a tierra. Finalmente, esta sería la solución del ejemplo número 2 y con esto daríamos por concluida esta lección. Por mi parte sería todo y les espero en la próxima lección.